99, Entonces, ok. por el 99, sí. No habían tantas constructoras en general. Y Ya. había la decisión de un egresado era o te trabajas para una empresa, ¿no? Ujú. Grande, y habían pocas, en ese momento era Grey Montero, Gremco y por ahí otrita más, un par más conocidas, o era viajar al extranjero para seguir trabajando. Venía de una época en donde el dinero no era tan importante, o siempre ha sido importante, pero no tan importante como a veces la palabra, ¿no? Una época en donde ya tú eres Milenko Basadur y porque eres tú, te separo pues 5 aviones y de vuelta al Cusco con $500, algo que no era imposible en esas épocas, ¿no? En esa Claro. época sí. Y me di cuenta del vínculo que cuando uno está en su medio, las relaciones cómo pueden, ¿no? Ahondarse o profundizarse ¿no? Y otra época también, era menos, se conocían, era un grupo cerrado, por decirlo así. Y cuando yo me vinculo con temas de arquitectura, me vinculo con un amigo suyo, que era Ya. arquitecto y que construía, y me Ujú. hago socio de él. Y me hago socio de él porque voy, me acerco donde él y le digo, bueno, mi padre había invertido con él en alguna oportunidad Ujú. y me acerco donde él y de alguna manera recíproca quería ayudarme. Y le dije, bueno, ok. Me decía, toma plata. No, no quiero plata, vamos a trabajar. Así tal cual. Claro. Y yo curioso, paralelo a la experiencia que un poco que le ayudaba, o sea, pues, estaba dibujante con él, etcétera. Ujú. Paralelamente, como era curioso, me metí en temas de remates judiciales Ah, con ya. unos abogados, ¿no? Entonces, con eso empecé a aprender cómo habían propiedades muy baratas que salían en el peruano. Y en esa época era como Master House, así como, bueno, como las que hay, ¿no? Master House y la otra es Pedraza. Había Ujú. una que se llama Sopeco y en la Avenida Arequipa. Y me junto con este abogado y me pongo a ver inmuebles todo el tiempo, a visitarlo. ¿Por qué? Porque podía encontrar siempre esta oportunidad de un valor barato, generarle valor adicional y poderlo colocar. Entonces, con esa experiencia y viendo al arquitecto que paraba diseñando, yo encuentro una oportunidad en donde compro un remate judicial, vamos a decirlo así, Ujú. y después me faltaba dinero, llamo al arquitecto, amigo de mi padre, y le digo, entremos, entremos. Y así es como compro mi primera propiedad, vamos a decir, Ujú. con la cual hago mi primer edificio, ¿no? ¿De cuántos Y pisos fue tu primer era de edificio? 7 pisos en Jesús María, en la Avenida Mariate, un edificio de Ujú. 7 pisos que era mi primera experiencia, entonces salto de ser dibujante a ser una suerte de promotor, Claro. ¿no? Con un socio en donde yo le puse el negocio, donde yo le armé el proyecto y donde él le pareció todo positivo y es así Ujú. como arranco con él, ¿no? Y él ya tenía Eh, experiencia, pues, ¿no? En claro, este. tenía muchos años construyendo pero construía sobre todo. Y más la experiencia de mi diseño, dijimos, bueno, entonces llega el primer día y le digo, bueno, Fernando, ya que eres Fernando también se llama, Ah, ¿no? también se llama ya. Fernando le digo, bueno, ¿cómo es el presupuesto para los socios, ¿no? Para el trabajo que implica, porque es parte del negocio. Me dice, no, no hay presupuesto. ¿Cómo es eso? No hay presupuesto. No, no Ya. hay presupuesto, hay cada quien con lo suyo, entonces me prestarás, pues, le digo, y si quieres trabaja. Y no te voy a negar, intenté ser obrero, pero no me ligo. Ya. Entonces, porque quería meterme en todo y conocer todo el proceso desde Claro. cero. Ya conocía cómo era comercializar, ya sabía cómo era conseguir propiedades, Ujú. porque recordando un poco, yo tenía la facilidad también en algún momento, y eso me remonto un poquito más atrás, que fue cuando mi padre me dijo, trabaja conmigo, yo le dije, no, yo quiero hacer mi propia ruta, siempre independiente, ¿no? Y Ujú. busqué en el periódico y encontré pues ser encuestador. Ah, Y, ya. y entré para ser encuestador en Imacén, me acuerdo una época, y bueno, y en la época de Fujimori fue. Y me salí a las calles a tocar puertas para ver, ¿no? Y preguntarle, señora, ¿le interesa el sí, el no, vota por tal o vota por tal otro, etcétera, etcétera? Antes de que existieran los delivery, imagínate la época. Me pre- Wow. las encuestas que tenía que hacer era para ver si le interesaba a alguien, a la gente que le hicieran delivery. O sea, imagínate, Wow. ¿Y eso la qué, en qué año años fue aproximadamente? y Mori, pues, de esa época.
más o menos, cuando recién va a salir Fujimori, el sí, el no, por ahí, ¿no? Esa época. Claro, y mira que no Desde te atrás, intimidó, ¿ah? Porque tú no, para nada. lanzado, ajá, Sí, 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 no, pero lo interesante es que ahora lo traigo a colación, el perder ese, romper ese hielo de tocar la puerta a alguien y si te dicen no, no, pues normal. Entonces, era parte de, ¿no? Entonces, otra época también más tranquila, ¿no? Todo, menos la gente, bueno, no es tanto cambio, pero sí, ha habido cambio. Y eso, por eso me lo mencionaba, porque ese temor a romper el hielo, de contactarte con alguien que no te conoce para nada, siempre y intentando darle algún tipo de beneficio, me llevó a ser encuestador de gerentes en la empresa ah, para el diario Gestión. ya, Y también, entonces, tenía la puerta calle en algún momento y subí a hacer, pues, a entrevistar a gerentes. Entonces tú me ujú, veías a mí en cualquier parte de la ciudad buscando, haciéndome amigo del vigilante, de la secretaria y haciéndome pata del gerente. Entonces, esas entradas, esas maneras de conseguir oportunidades o entradas, me ayudó después bastante para conseguir oportunidades inmobiliarias en el tiempo, ¿no? Entonces, conseguir canjes de inmuebles, conseguir bueno, eso es un poco. Por ahí claro, las viene. relaciones al final son, bueno, es el pan de cada día, ¿no? Es lo que a veces determina el cambio o el éxito, o de repente llegar a tu meta un poquito más rápido. ¿Tú cómo lo ves, Milenko? Sí, Sí. claro, o sea, siempre va a ser importante las relaciones, pero el grupo social en el cual te mueves, eso siempre va a ser importante. Lo interesante era justamente, era cómo generas nuevos círculos sociales, con gente que no te conoce ni de casualidad. Y eso es un poco lo que hacemos o lo que queremos o lo que las empresas grandes piden. Yo quiero que me consigas, ¿no? Vinculación con los dueños de esos inmuebles, y cómo entras para romper el hielo, porque de frente te miran mal, ¿no? Entonces, nunca jamás he tenido problemas con ese sentido, ¿no? Porque más que conocer cómo funcionan las personas en general, que lo cual es parte del proceso, Ujú, simplemente la intención con la que uno va es a hacerle un bienestar, no solamente a porque tocar la puerta y decirle, oye, lo extrapolo al tema inmobiliario, ¿no? claro, Tocarle la puerta y decirle, señora, usted vive cómodo en su casa y le voy a tumbar su casa y le pago una plata y se va. Qué feo, ¿no? Pero al horrible, final es eso lo que haces, como agente inmobiliario, como promotor, es igualito. claro, ¿No? Entonces, y eres el malo todavía porque eres el de la plata y que no le quiere pagar más, ¿no? El malo de sí. la película. Entonces, de frente hay una negación rotunda, contundente, ¿no? De negación. Entonces, revertir eso y decirle, te voy a generar un bienestar, es complicado. Sin embargo, Ujú, yo durante muchos años trabajé con un ingeniero que justamente ese es el trabajo que me encarga. O sea, él tenía las relaciones, las amistades, le presentaban a alguien, como ahorita cualquiera de nosotros nos presenta, y mi ujú. trabajo era ese. Me decía, ya, ahora habla tú con el elenco, hasta acá llego, ese es el nombre y el apellido, nos juntábamos, y Te mientras lo él presento. tomaba té con la señora o con el Ajá, señor, yo hablaba con el marido, con la esposa, y le decía, a ver, ¿cómo quieres tu casa? Tu casa es así, ya tengo que visitarla, conocerla, ujú, y de esto yo te voy a hacer una propuesta mucho mejor que tu casa, ya. ¿no? Entonces le diseñaba la casa sobre el edificio que yo quería hacer. Lo integrabas de Lo alguna manera. integraba. Tenía techo alto en su casa, le hacía techo alto. Tenía 5 dormitorios, le hacía 5 dormitorios. Dos walking En closets base a de lo dos que baños. la persona te estaba diciendo que soñaba con eso, era la casa de sus sueños. Claro, cuando hago una casa siempre hay dos versiones. La que él cree que puede hacer, la que él quiere, la que él Ujú, cree que puede hacer y la que él aspira a tener. Son dos mundos diferentes. Porque él puede decir, yo no creo que hay una piscina, que pueda hacer una piscina de 10 metros. ujú, Pero su conocimiento dice, no, pero yo tengo tal tamaño de casa, no sé qué, pues, con el criterio bien, pero mi chamba es intentar tener que darle eso mejor. Él piensa que es de 5, le doy de 8, yo qué sé. E intento colocarlo en el proyecto para que me admita, o sea, se sienta cómodo. Primero, en todo momento pensando en su propio bienestar, porque para mí es un diseño, soy flor de paso, como se dice, ¿no? Ave de paso, flor de paso, ave de paso. Es un ajá, instante, ¿no? Que es el diseño,
no sé, un año, yo qué sé, el constructor, año y medio, 2 años, 3, pero la Ujú. persona que vive se queda 20 años y hasta se puede morir ahí, es su vida. Entonces, esa es un poco la diferencia, siempre pensando así. Entonces, cuando ya lo tenía listo, ya estaba convencido el propietario, y yo le decía, bueno, acá está tu trabajo, Rafael, listo, ya está. El edificio de abajo es así, y el señor tiene esto. Ujú. Y cerrado el negocio, ya él pasaba a operar. Entonces, ese tipo de negocios es un montón, ¿no? Y Un montón. normalmente en esa experiencia, Milenko, claro, que tuviste que al final es relaciones, ¿no? O sea, saber convencer, negociar finalmente, ¿no? En ese Pero tipo, a través del bienestar de ellos, ¿no? claro, no, incluso dándole más de su sueño, ¿no? Acercándole lo más posible a su sueño, a su meta. Entonces, y en ese tipo de negocios, normalmente, ¿qué pedían? ¿Te pedían los dueños en los primeros pisos, me imagino, o eran más las partes superiores? ¿Cómo negociaban No, ahí? no, ese tipo de negocios normalmente siempre ha sido, con muchos marinos hacían los negocios y entre ellos se pasaban la voz, ¿no? Mm. Es la verdad. Y bueno, básicamente mucho en surco, ¿no? Sobre todo. Obviamente el constructor quería darle más, pero que sea menos. Eso significa los dúplex, ¿no? Los más difíciles de vender, siempre. Y a mí me daba libertad porque podía hacer lo que quería. Una parte se entregaba construido y otra parte para futura construcción, ¿no? Que podía hacer con drive o con otros materiales. Y la piscina, la intemperie, o sea, recuerda que tenía que cambiarle su casa, donde tenían grandes jardines, espacios, donde los hijos habían revoloteado, ya eran mayores, y cambiarlo a los pisos superiores, donde tenían mejor vista, más seguridad, ¿no? Y tenían áreas abiertas. Por eso raro era un primer piso, ¿no? Ya, ya, ya. Y ahora, ¿cómo lo ves, Milenko? ¿Ves que se mantiene esa tendencia dándole los pisos superiores o que ahora ya más bien prefieren más No, los siempre va a pisos? ser eso. El constructor no darle muchas unidades abajo no es muy conveniente, generalmente. Mm. Raro es que quieran a veces un primer piso, porque como quieren privacidad, definitivamente el primer piso genera poca privacidad, ¿no? Claro, hay más acceso. Básicamente es eso. Estás cambiando la vivencia de tu casa a un departamento. Entonces, quieres tú no dejar esa seguridad, esa privacidad, ¿no? ¿Y cuál consideras, Milenko, que era la clave para convencerlos? Ya, entiendo el diseño, ¿no? Tratabas de darle el mayor bienestar posible, pero ¿cuál consideras tú que esto era la clave para finalmente, pues, llegar a un acuerdo y que ambas partes estén felices, pues, ¿no? Estén contentas con la meta lograda. Olvidarme del constructor, del promotor. Me olvidaba del promotor y yo le estaba haciendo su casa. Yo pasaba las líneas del propietario del terreno, ¿no? Yo Mm. hacía lo que quisiera, el engreimiento que quisiera, dentro de lo que era razonable, porque obviamente yo primero diseñaba los pisos típicos, ¿no? Ujú, Y después, dentro del, vamos a decir, el terreno que me quedaba, ujú. modificaba lo que él buscaba, ¿no? A Mm. veces, y era una negociación. Si tenía que cambiar algo, lo cambiaba seguramente en los pisos inferiores, pero menos, ¿no? Pero siempre intentaba colocar las cosas que él buscaba y lo que no imaginara, ahí. ¿Mm? Está súper interesante. Y de ahí, Milenko, ya, ¿en qué pasaste? De ahí ya, bueno, ya tuviste esta sociedad que entiendo luego, no sé si la mantienen todavía Ujú. o en algún momento lo dejaron. ¿Cómo No, sí, continúa? es que Empresa Innova, ¿no? Con la que vengo diseñando ya voy como 80 edificios que están aprobados municipalmente y construidos. Y si te dijera cuántos, de cada 10 diseños se salió uno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, Claro. como te decía, y regresando un poquito, desde que salí de la universidad yo buscaba los terrenos, Ujú, y veía terrenos raros y diseñaba en esos terrenos raros. Y después iba con la solución donde alguien que comprase esos terrenos. Entonces, así un poco es la dinámica, como hacía. Entonces, nunca me senté a esperar de que me encarguen un proyecto. Eh, y con eso iba conociendo personas. ¿No ves que enseñaba un terreno y un producto? ujú. Y a quién le tenía que tocar la puerta, a los constructores. Y los constructores veían un poco cierta habilidad
y me decía, a ver, diseñame, tengo este, no, mira, no quiero ese que me estás ofreciendo, pero yo tengo este otro. A ver, Claro. diseñame algo. Ujú. Y eso es lo que hacía. Y a veces veía que sus diseños o lo que él construía era tan, pero tan malo, que lo que hacía era, a ver, préstame tus planos para guiarme, y replanteaba su proyecto y le decía, mira, como no lo has construido, tienes esta opción, ¿no? Pero no hagas eso, por favor, va a vivir gente, ¿no? Entonces, Qué importante eso, ¿no, Milenko? Qué importante ver esto de que van a vivir personas y finalmente, y mira, esto es desde el punto de vista de la persona que va a vivir, pero desde el punto de vista del desarrollador, del empresario, también pues es hacerlo súper atractivo para que las personas deseen vivir ahí. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué pasa si no lo haces? Y si ya está construido, ¿cómo lo cambias? Cambiarlo en planos, bueno, ¿no? Como tú dices, pero cuando ya está construido, ¿te ha tocado ver esos casos? así claro, o sea, salvar algunos proyectos, ¿no? O sea, como el, no sé, 30% de mis proyectos son replanteos de otras soluciones ya dadas. Entonces, me venían que la fachada no funciona, por eso no vendo, ¿no? O tengo este proyecto, pero tiene menos pisos, entonces de los que yo sabía que podía sacar, ¿no? Entonces, y era como un salvataje a lo malo que estaba funcionando. Penosamente, a veces es que invadieron el mercado, vamos a decirlo así, en algún momento las soluciones realizadas por los ingenieros. Entonces, eh, penosamente, pues se maleó un poco esa parte porque decía, tengo una planta típica y la repito en todos mis edificios. Y después acomódalo nomás y ese acomódalo nomás sale cualquier cosa. Entonces, y el edificio ya está hecho, es diferente a una casa. Una casa puedes demoler una viga, pero vas a estar demoliendo un edificio, no, ya no puedes, ¿no? Se puede. Entonces, sí, bueno, ante la ineficiencia de muchos productos es que he estado entretenido haciendo varios proyectos, ¿no? Básicamente. Claro. ¿Y cuál fue tu proyecto más retante, Milenko? Más retante. Bueno, han sido varios, te digo, ¿ah? Pero uno interesante es uno que resolví por Surquillo, por ejemplo, en 6 metros por 50 de fondo, un terreno Ya. bien raro, que en la puerta de acá en Surquillo, con vía expresa, hay una caseta de serenazgo, ¿no? Ujú. Es porque asaltaban en ese cruce, ¿no? Literalmente, robaban todo el tiempo. Y en esa época tuve que hacer un edificio que funcionase y que se vendiese. y, Wow. lo, y logré hacer 50 metros con 3 dormitorios y un baño nada más. Y se vendió todito. Un sistema sin cochera, por supuesto, porque no se podía estacionar ahí. Y no por solo la forma del terreno, sino que el parámetro decía que no se necesitaba en ese momento. Ya, pues. Lo hice con Claro. sistema de placas, y todo es súper económico, recontra barato. Y ahí no es que ahí me di cuenta, sino que ahí puse de prueba la idea que es, como tomo muchos de los proyectos en general, Ujú, que al lugar de ver, este es el valor de mi terreno, y esto es lo que me dice el parámetro, porque son tres datos la construcción, ¿no? Valor de terreno, valor de construcción y valor de venta. Entonces, como quería hacerlo alcanzable, ujú. lo que hice fue, bueno, este es mi valor de terreno y mi valor de construcción, pero la gente cuánto puede pagar. Y lo que hice fue, ¿cuánto puede pagar comparado con los valores de alquiler, ¿no? Con respecto al valor de la cuota. Tanto vale un lugar alquilado y tanto podría ser la cuota de un departamento en este lugar tan difícil como un terreno largo. Entonces, obviamente no tienen fachada, son vista interior, entonces está castigado el valor. Y ese valor de cuota, lo que hace, o ese valor de, ¿no? Lo que hace es decirme cuánto se puede endeudar. Y ese valor de cuánto se puede endeudar lo sumo a cuánto podría juntar de plata. Entonces al final le dije, no alquiles, compra, pues, ¿no? Y eso me determinó un metraje, ¿no? Porque lo dividí entre valor de construcción. Ujú. ¿No? Tanto puede pagar, tanto me cuesta la construcción, ¿no? Y tanto está limitado por el valor del terreno. El valor del terreno, comprenderás, era insulso porque era un terreno, pues, con un frente de 6. Y me salió una fórmula que el requisito era 50 metros, 3 dormitorios, para que calce el valor de alquiler con el valor de la cuota.
claro. y era mi trabajo, mi responsabilidad resolverlo. Y lo hice, ¿no? Interesante. Y al final, bueno, se terminó vendiendo todo. Eso es uno de los proyectos más, bueno, curiosos, vamos así decirlo, ¿no? Que, bueno, ha tocado. Construidos, curiosos, sí, pues es uno raro, pues, ¿no?